La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Anexo 3. Una historia absurda. Como siempre, muchas gracias a ustedes quienes me apoyan financieramente, particularmente en este momento de mi vida profesional. Empiezo con una disculpa. Cuando anuncié el siguiente anexo, mencioné que sería respecto a lo que les ocurre a los alemanes después del final de la guerra. Esa es una historia trágica como resultado de un mundo que ya quiere cerrar este tema y cada nación involucrada, de hecho el mundo entero, tiene temas pendientes y ya no queda tiempo para preocuparse de otros. Si yo relato los eventos ocurridos a los alemanes, puede quedar la impresión de que esa nación fue la que más sufrió o la única que sufrió, y ese no es el caso. Cosas terribles ocurren en Europa y en Asia luego de la guerra y no puedo relatarlas todas. Por esa razón decidí no grabar ese anexo a fin de ser consistente. Aprecio su comprensión. El día de hoy, en cambio, le traigo una historia incoherente. El señor John Smith es estadounidense. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, como tantos otros jóvenes, siente el llamado a enlistarse en las Fuerzas Armadas de su país. Quiere servir en esta guerra y como el aparato que más sueños despierta en ese siglo es el recientemente creado avión, John sueña con ser aviador. Aplica para ser aviador pero es rechazado, lo que no lo sorprende, pero al menos debía intentar. Si no puede ser aviador, entonces combatirá en la siguiente fuerza que encuentra impresionante. Será parte, por lo tanto, de la fuerza blindada estadounidense. John, como todo otro enlistado, es asignado al campo de entrenamiento decidido por el ejército y en su caso debe ponerse rumbo a Luisiana, un centro de entrenamiento en la zona rural. Luego de semanas de entrenamiento, recibe pases de día libre, lo que le permite ir a las poblaciones cercanas para tomar algo y con un poco de suerte irse de juerga. Desafortunadamente para quienes tienen ese plan, los habitantes locales no tienen interés en socializar con estos soldados y quienes deciden hacerlo enfrentan problemas de parte de sus conciudadanos. La situación es tan complicada que cuando viajan en tren a poblaciones cercanas, se les pide que bajen las cortinas de las ventanas. Existe el temor de que alguien decida disparar al tren. Es una situación abiertamente hostil. Como la tentación de tomar unos días libres es mayor, quienes deciden ir a visitar estas poblaciones se aseguran de que están en las zonas seguras de los pueblos. Cuando salen de permiso, lo hacen vestidos en sus uniformes de tripulación de blindados, diferentes a los uniformes de soldados regulares. Esto a veces los ayuda, a veces complica más la situación. La hostilidad es a veces descarada. Estos inconvenientes son reportados a sus superiores, quienes algo investigan, pero al final le recomiendan que se adapten. Después de todo, no están ahí para divertirse, sino para prepararse para la guerra. Esta explicación es insuficiente, ya que hay otros grupos de combatientes que no tienen estos problemas. Estos inconvenientes, para John y sus compañeros innecesarios, los convence de que deben volverse una fuerza de élite, no solo en el campo de batalla, sino en el día a día. No deben dar causa a quienes quieren causar problemas. John parece haberse integrado a un grupo complicado y busca sacar lo mejor de la experiencia. Pero los problemas continúan y no es extraño que los oficiales superiores al mando de este grupo buscan ser transferidos a otros grupos de combate. Esto a los soldados del grupo de John no les molesta, particularmente ya que tienen problemas identificándose con ellos, principalmente porque muchos de ellos son ineptos y se les dificulta seguir a un líder que muestra poco valor. Por supuesto, también es posible afirmar que aquí los complicados son John y sus compañeros. A veces parecería que la idea es que fracasen. En estos días, John conoce a Mary, quien será su futura esposa. El contacto es a través de cartas y Mary también ha decidido servir en las Fuerzas Armadas. Ya que no puede combatir, ella se sumará al esfuerzo como enfermera. Confía en que estará lista antes del final de la guerra.
John y Mary tendrán un matrimonio dedicado a las Fuerzas Armadas y a su nación. Son parte de lo que acá en los Estados Unidos de América se llama la generación grandiosa. En estos días se produce una tragedia que resulta en la primera baja del grupo de combate de John Smith. Uno de sus compañeros sale del campamento en circunstancias extrañas y 2 días más tarde es encontrado colgado de un árbol con las manos atadas a la espalda. Las autoridades investigan este incidente y concluyen que este ha sido un suicidio. Se desata la furia contra estas conclusiones por sus obvios problemas. A pesar de los intentos adicionales de esclarecer los hechos, no se llega a ninguna pista razonable. Nunca se sabrá exactamente qué pasó y quienes protestan por la falta de claridad se meten en problemas. John y sus compañeros se esmeran por ser los mejores y más pulcros en todo, empezando con su vestimenta. No quieren dar causa de provocación a nadie. Durante sus recesos periódicos, orgullosamente salen con sus uniformes de tanquistas. Son parte de una clase especial de combatiente a la que no todos tienen acceso. La Segunda Guerra Mundial sigue su curso y la necesidad de combatientes adicionales se incrementa. Lamentablemente, la hostilidad hacia los soldados ubicados en estas zonas rurales de Luisiana también se incrementa. Y es que en medio de una guerra contra una amenaza terrible como la Alemania nazi, también existen tensiones internas en distintas ciudades estadounidenses, incluyendo huelgas y suspensiones de trabajo a fin de forzar concesiones de empleadores que están flexibilizando sus prácticas demasiado, en opiniones de algunos. Entre tantos cambios, decenas de miles de mujeres ingresan a la fuerza laboral, algo que hasta hace pocos años hubiera sido impensable. Estos cambios más de una vez causan batallas campales en que incluso se producen muertes, pero esto por supuesto no debe ser reportado, ya que impacta la moral de la nación en un momento en que deben concentrarse en la guerra. Ya llegamos a 1944 y este es el año en que se producirán los desembarcos en Normandía. Toda la preparación, la inversión y el entrenamiento de años ahora tiene que entrar en acción para combatir a Hitler y sus fuerzas. Es hora de lanzarlo todo. Por supuesto, asumiendo que los desembarcos serán exitosos y podrán lanzarse contra la Alemania nazi. John Smith, sus compañeros y tantos otros como ellos quieren entrar en combate, pero dudan de si se les permitirá combatir. Es para esto para lo que se han preparado. Esta vez, la poco esperanzada posición de John Smith se demuestra equivocada. Saldrán rumbo a Europa y participarán en la guerra contra Hitler. El momento ha llegado. Viajan a Europa en el Esperanza Bay, un navío de lujo antes de la guerra que ha sido convertido en un transporte de tropas. A John y a sus compañeros les toca la sección en el fondo de la embarcación, la más vulnerable en caso de ataque submarino, la que carece de ventanas y la que más se sacude durante la travesía. Pero bueno, a alguien debía tocarle. Finalmente llegan a Inglaterra para continuar su entrenamiento en meses en que la cantidad de extranjeros está llegando a su máximo, por lo que la población está contenta de tenerlos ahí, pero también ya está lista para que salgan hacia Europa continental y puedan recuperar su estatus normal, más o menos como cuando visita a la suegra. Esta combinación de múltiples nacionalidades resulta en tensiones en la población civil, pero los ingleses muestran ser buenos anfitriones, y es la opinión de John Smith que a veces los ingleses son mucho más amables que sus propios conciudadanos. Esto incluye a las mujeres inglesas, a quienes no les incomoda salir a divertirse con estos extranjeros, bailar y fraternizar. A veces parece que los propios soldados estadounidenses son los más preocupados por estas interacciones, lo que de vez en cuando resulta en violencia e incluso muertes, las cuales no se publicitan o incluso se busca ocultarlas. Están ahí para luchar contra Hitler, no entre ellos. Pero a veces hay combatientes que se hartan de la situación y toman la justicia en sus manos, lo que resulta en enfrentamiento y muertes adicionales que, tal como las previas, se buscan ocultar.
Este tipo de incidente lleva a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas estadounidenses y se busca la forma de controlar la situación para evitar derramamiento de sangre adicional. Finalmente, en octubre de 1944, llega el momento de viajar de Inglaterra a Francia y la misión de la División 761, de la cual John Smith es parte, tendrá la tarea de ser punta de lanza en ataques. La tarea por excelencia de los blindados. Este es un gran orgullo que ha sido solicitado por el mismísimo George Patton, quien ha escuchado de la alta calidad y profesionalismo de esta división de blindados. Patton solo quiere a los mejores en su equipo. Afortunadamente, Smith y sus compañeros no están al tanto de que, preocupado, Patton ha pedido una audiencia con los oficiales a cargo de esta división blindada, ya que él, Patton, quiere estar seguro de que llegado el momento, estos combatientes pelearán. La División 761 cuenta con los tanques Sherman con cañón de alta velocidad de 75 milímetros, capaz de enfrentarse más o menos de igual a igual con cualquier tanque alemán. En noviembre de 1944, la División 761 entra en combate contra los alemanes. El período de combate continuo de las divisiones de combate estadounidenses era normalmente de pocas semanas antes de ser enviados a la retaguardia para descansar, reemplazar equipo y combatientes y regresar al frente. A la división de John Smith le esperan 6 meses de combate ininterrumpido. A pesar del agotamiento y de saber que lo que se hace contra ellos es un desvío de la práctica normal, se destacarán como combatientes. ¿Es John Smith simplemente un hombre con mala suerte? ¿Es simplemente una coincidencia que vez tras vez les toca la peor parte? Son demasiadas coincidencias. La respuesta en realidad es mucho más sencilla y se la cuento luego de la pausa. La noche del 10 de mayo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, un granjero escocés escucha cómo se estrella un avión cerca de su casa. Al ir a ver qué ha ocurrido, descubre un Bf-110 alemán que se ha estrellado. Este granjero al rato descubre el paracaídas en el que ha descendido el piloto. Encuentra además al piloto, quien se identifica como Alfred Horn, alemán. El piloto entiende que va a ser hecho prisionero, pero mientras las autoridades llegan, se sienta en la casa con el granjero para disfrutar de una taza de té. El nombre dado por este piloto es falso. Su verdadero nombre es Rudolf Hess. A lo mejor el nombre no le suena conocido, pero este señor, hasta ese día, era considerado el segundo de Hitler y su sucesor en caso de que algo le ocurriera a Adolfo Hitler. Lo que ocurre a continuación y los detalles de la misión de Hess son un misterio hasta el día de hoy, a pesar de que Hess vivió muchos años más. Esto es lo que se cree saber al respecto. Rudolf Hess despega desde Múnich en un Bf-110, un cazabombardero de largo alcance. Este avión requería una tripulación de 2, pero Hess vuela solo. Su pericia es un verdadero logro, ya que viaja apenas con mapas para guiarse, parte de su viaje lo realiza en la oscuridad y logra evitar ser derribado por las defensas aéreas británicas para finalmente estrellarse cuando se queda sin combustible. Por lo demás, el aterrizaje forzoso se produjo relativamente cerca de la casa del personaje que se cree iba a buscar. Recuerde, es 1941 y estamos un poco menos de un mes del inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética. Se cree que la misión de Hess era buscar algún tipo de pacto con los británicos para cerrar la guerra en el oeste. Recuerde que para este momento la única nación europea que continúa resistiendo a los alemanes son los británicos. Hess sabe que el intransigente Churchill no considerará esta opción, por lo que busca reunirse, aparentemente, con personajes de alto nivel que sí considerarían esta opción. Para decepción de Hess,
Cuando finalmente se reúne con su posible contacto, este no expresa ningún interés en la propuesta y Hess es puesto en manos de las autoridades. Al preguntársele si viajaba en representación de Adolfo Hitler, Rudolf Hess responde que no. Esto inmediatamente elimina todas las protecciones diplomáticas de las que hubiera disfrutado en caso de ser el representante del gobierno alemán. La guerra y la actividad pública de Hess han terminado y pasará el resto de su vida en prisión. Durante la Segunda Guerra Mundial, en distintas prisiones británicas, donde es visitado por interrogadores y psiquiatras que quieren tener visibilidad no solamente a la mente de este hombre, sino a la del gobierno alemán, en particular Adolfo Hitler. La estabilidad mental de Rudolf Hess ha sido cuestionada desde entonces. En Alemania, dependiendo de qué versión escuche usted, Adolfo Hitler está furioso por esta traición, pero se intenta menospreciar el suceso y la capacidad mental de Hess. El ministro de propaganda Goebbels está muy preocupado, ya que como se mencionó antes, Hess era el número 2 dentro de Alemania. ¿Qué va a opinar la población alemana? ¿Son así de ineptos para escoger sucesores? ¿Están en realidad buscando la paz con Gran Bretaña? Esta aventura, de la cual no se puede afirmar concluyentemente la inocencia de Hitler o del gobierno de Churchill, tiene un resultado adicional. Y es que la llegada de Hess a Gran Bretaña en un momento tan crítico de la guerra, apenas semanas antes del inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, sugiere a Stalin que existe la posibilidad de que se está formando una alianza entre Alemania y Gran Bretaña para detener la guerra en el oeste de Europa. Esta sospecha nunca desaparecerá e impacta las relaciones de ahí para adelante entre soviéticos y británicos. Antes de continuar el episodio tengo que confesarle algo. La historia que acabo de contarle es inventada. Bueno, más o menos inventada. John Smith es un nombre genérico que se utiliza en inglés. En español sería algo así como llamar a alguien José Rodríguez, un nombre y un apellido tremendamente comunes. El John Smith mencionado en este episodio no existió. Lo relatado, sin embargo, es la combinación de la experiencia real de cientos de miles de combatientes estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que tienen algo en común. Son negros, lo que automáticamente los transforma en ciudadanos de última categoría. La experiencia de los ciudadanos de raza negra estadounidense en la Segunda Guerra Mundial es una de maltrato y crueldad ofensivas, y buena parte de la sociedad de esta nación no se escandaliza ante estos eventos. Son simplemente como deben ser las cosas, e incluso si esto se consideraba incorrecto, era preferible no molestar a la población blanca con los detalles. El maltrato a combatientes y no combatientes negros empieza con las Fuerzas Armadas. Yo mencionaba que nuestro personaje imaginario inicialmente intenta ingresar a la Fuerza Aérea, lo cual era imposible, ya que la evaluación del liderazgo militar estadounidense es que el negro carece de los reflejos, de la inteligencia e incluso peor, del coraje para ser un aviador de combate. Por supuesto, combatientes negros discrepan con la evaluación, pero su voz no es escuchada durante buena parte de la guerra, hasta que finalmente los aviadores que serán conocidos como Tuskegee tienen la oportunidad de volar aviones de combate, destacándose como excelentes pilotos. Esto se puede ver en varias películas, entre esas las llamadas Las Colas Rojas, Red Tails, que habla de aviadores negros que volaron los famosos Mustang. Los manuales militares de la época muestran los profundos prejuicios contra la gente de raza negra. Una de las regulaciones es que un blanco, por supuesto, puede comandar negros, pero un negro no puede comandar blancos. Las razones para esto son una combinación de la falta de confianza en el liderazgo del negro, mezclado con el deseo de no incomodar a los blancos, que deberían ser comandados por un negro. Lo que esto quiere decir es que las oportunidades de avance de oficiales negros son limitadas a grupos de combatientes negros. En otras palabras,
muy pocos tendrán una carrera en las Fuerzas Armadas estadounidenses. A la mayor parte de los oficiales blancos asignados a comandar tropas negras les desagradaba esta responsabilidad, por lo que buscan la primera oportunidad para transferir a unidades blancas. Como estas son posiciones poco apetecidas, muchas veces son ineptos los que son asignados a comandar a estas tropas negras, lo que da como resultado ejecución mediocre. Y por supuesto, la culpa no es del sistema opresivo o de la mediocridad en el comando, es culpa de las limitaciones naturales de los negros. Y que ni se le ocurra a los combatientes negros mostrar que son más inteligentes o capaces que sus comandantes blancos, ya que eso es una ofensa automática y peligrosa. El trato a estos combatientes negros en el sur de los Estados Unidos es hostil. Combatientes negros o no salían durante sus permisos o se arriesgaban a la hostilidad de la población blanca, que ven sus uniformes como una afrenta al sugerir una igualdad en la que ellos no creen. Esto ocurre no solamente al nivel militar. La Segunda Guerra Mundial abre las puertas a grupos que estaban excluidos de la fuerza laboral. Mujeres blancas y de todas las razas se integran a la fuerza laboral, así como hispanos, asiáticos y negros tienen acceso a trabajos a los que antes de la guerra ni siquiera se hubieran atrevido a soñar. No faltaba el ignorante que declaraba, de acuerdo con el autor consultado esta semana: prefiero ver a Hitler o a Hirohito ganar la guerra que tener que trabajar al lado de un negro. Eso es lo que yo llamo compromiso. La tensión no ocurre solo dentro de las fábricas, sino en la sociedad. En 1942, a medida que el número de obreros, hombres y mujeres negros sigue creciendo, estos empiezan a comprar casas en un proyecto gubernamental de construcción de viviendas para trabajadores. Y los pobladores blancos, que también están comprando las casas, se oponen a esta iniciativa y amenazan incluso con una huelga, en medio de una guerra. El gobierno no cede y se desatan disturbios en que una horda blanca ataca a los negros que se encontraban en la zona. Esta batalla campal dura horas y para el final, además de múltiples heridos, principalmente negros, la policía detiene a 104 involucrados, incluyendo 2 blancos. El resto, todos negros. Intente imaginar lo que es vivir en esta sociedad. El sur de los Estados Unidos de América ha sido históricamente mucho más hostil en relación con la raza negra y en muchos casos guardan profundos rencores contra esta raza que fueron sus sirvientes forzados a través de la esclavitud. Incluso cuando el racismo y la segregación son eliminados, estados en esta zona del país se niegan a aceptar los cambios, lo que perpetúa la humillación de esa raza. Y cuando miembros de esa raza desafían estas conductas, son expuestos a humillaciones, ataques e incluso son asesinados por su atrevimiento. La hostilidad hacia los combatientes en zonas rurales relatado en este episodio es el resultado de que estos son grupos enteros de combatientes negros que están siendo entrenadas para divisiones blindadas. La hostilidad es tal respecto a su presencia que cuando se movilizan hacia el campamento o a otras poblaciones en tren, se los forzaba a cerrar las persianas de sus ventanas, ya que se dieron casos en que disparaban contra el tren al ver que los ocupantes eran negros. El transporte urbano no era mucho mejor. Los asientos para negros estaban reservados en la parte de atrás de los buses, siempre y cuando no hubiera blancos que los necesitaran. Las rutas de bus estaban planeadas de forma que las zonas donde vivían negros estaban al final de la ruta, por lo que no era extraño que al llegar el bus a esa zona ya no había espacio, a esperar el siguiente bus. Lo mismo ocurría cuando visitaban las poblaciones cercanas al campamento, donde por supuesto encontraban que la ciudad estaba segregada. No estaban en libertad de entrar a cualquier local. Era suficiente poner un letrero que declaraba que ahí no se servía a negros para que quede claro que no podían entrar. Y si igual lo hacían, se arriesgaban a ser atacados. Incluso en locales en que se permitía la presencia de negros, eso se hacía en zonas específicas del local.
Los baños que ellos podían utilizar normalmente se encontraban fuera del local. Las fuentes de agua, de las cuales podía beber cualquier persona, estaban separadas del resto para los negros. Y cuidado se les ocurra salir de la zona asignada. El combatiente negro colgado del que relaté algo hace unos minutos seguramente sufrió esta suerte tras estar en el lugar o con la persona equivocada. Fue causa de indignación que al encontrar este cadáver maniatado y ahorcado, se presente la situación como si hubiera sido un suicidio. Esto desata protestas de los combatientes negros, se reabre la investigación y se concluye que no había sido un suicidio. Pero nunca se realiza un solo arresto o se presentan cargos contra nadie por este asesinato, algo lamentablemente relativamente común en esos días. Mencionaba la potencial novia de nuestro personaje imaginario, quien estudia para ser enfermera y confía en ser enviada a Europa. Esta personaje imaginaria es solo una de las 4,000 mujeres negras que se entrenaron como enfermeras y fueron enviadas a Europa. Para su sorpresa, cuando llegan al campo de batalla, son asignadas a tratar exclusivamente combatientes negros. Pero como los combatientes negros son tan pocos, no tienen mucho que hacer, por lo que son asignadas a atender a alemanes heridos, no estadounidenses, algunos de los cuales se negaban a ser tratados por mujeres negras. El asignarlas a los alemanes trae la humillación adicional de que a esos señores tampoco les agradaba la idea de que una mujer negra, considerada por ellos un ser inferior, sea quien los atienda. Estas mujeres deberán hacer lo que se les ordena, pero deben sufrir la humillación de no poder atender a sus compatriotas debido al color de su piel. Afortunadamente para estas mujeres, la necesidad de atención médica es tanta que al final son autorizadas a tratar blancos estadounidenses, pero la ofensa ya ha ocurrido. Este problema de la atención médica es tan grave que llega un punto en que la Cruz Roja se ve forzada a recopilar sangre de donantes negros y blancos e identificar claramente las dos a fin de evitar la posibilidad de que un paciente blanco reciba sangre de un negro. Cuando se preguntaba la razón para esta separación, los médicos aclaran que no hay una razón científica que requiera esta separación. Es necesario, sin embargo, para evitar tensiones con los combatientes blancos. Cuando las tropas aliadas finalmente llegan a Inglaterra en preparación para los desembarcos en Normandía o para continuar las operaciones contra Alemania luego de los desembarcos, las tensiones raciales se extienden hasta allá. Incluso los ingleses tienen problema entendiendo cómo funciona esta relación. Los bares y comercios británicos no eran segregados, lo que quiere decir que quien quiera podía ingresar. Pero no faltan combatientes estadounidenses blancos que se asignan a sí mismos la tarea de asegurarse de que combatientes estadounidenses negros no ingresen a los locales que ellos visitan. O si ya están dentro de un local e ingresan negros, deciden sacarlos de ahí. No todos los combatientes negros estaban de humor para tolerar esto y se desatan eventos violentos en que incluso hay muertos de por medio y amenazas de linchamiento o ejecución de negros. La locura es tal que incluso en Europa se construyen algunos campamentos separados para negros, lo que por supuesto es un desperdicio espectacular de recursos. Cuando se inician los combates, combatientes negros inevitablemente terminan siendo asignados a tareas de trabajo manual en la retaguardia o luego de las batallas, a pesar de haber completado el mismo entrenamiento que el resto. El problema es de tal nivel que las quejas llegan a Eleanor Roosevelt, primera dama estadounidense y mujer de armas tomar, que en más de una ocasión se enfrenta a su esposo cuando hace ignorantadas como el abusivo aprisionamiento de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa luego de los ataques a Pearl Harbor. Esta señora se las canta claras a su esposo. Esa noche, don Franklin a comer sopa de fideo de caja. Si a su esposo se las decía como debía decírselas, cuánto más a los comandantes militares,
a los cuales exige explicaciones respecto a estas políticas absurdas relacionadas con combatientes negros. Por esta razón, la División 761 fueron apodados los Negros de Eleanor. Utilizan no exactamente la palabra negro, sino una variación en inglés que es muy ofensiva. También los llamaban las mascotas de Patton. La División de Blindados 761 combatió con distinción en Europa. Fueron conocidos como valientes al ejecutar misiones complicadas, confiables y muy bien entrenados. Y como todos los demás, sufren y mueren en busca de cumplir sus misiones. Pelean por 6 meses seguidos sin descanso, abuso que no se produciría contra una división blanca. Pero completan su servicio con distinción, incluyendo durante la batalla de las Ardenas, que yo relaté recientemente, donde la situación es tan grave que se abre la oportunidad para que soldados negros se sumen al combate ante la escasez de combatientes debido a la repentina ofensiva alemana. Combatientes negros ganan innumerables medallas. Unos cuantos mueren, pero contribuyen definitivamente a detener la ofensiva alemana. Su premio, de regreso a la cocina al terminar la emergencia, y su contribución es olvidada. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los combatientes de todas las naciones poco a poco se ponen en camino a casa, soñando con un futuro mejor. Esto incluye al más de 1 millón de negros estadounidenses que combatieron en esta guerra tratando de derrotar al racismo, arrogancia y discriminación de la Alemania nazi, solo para luego tener que ir a enfrentar la estadounidense. Para concluir, es importante recalcar que el racismo no es una realidad de los estadounidenses. Usted no va a escuchar de las tropas africanas que combatieron con Francia antes de su capitulación, de las tropas negras de las colonias africanas que combatieron en Italia. No va a escuchar mucho de las tropas indias involucradas en Dunkerque, que fueron parte de la resistencia alemana. No escuchará lo suficiente respecto a las tropas indias y chinas que lucharon en el continente asiático contra los japoneses. Esos son episodios deliberadamente olvidados en esta guerra en teoría blanca. Concluyo este anexo con 2 historias de combatientes negros que regresan a su tierra. Al hacerlo, encuentran una sociedad distinta. La Segunda Guerra Mundial ha transformado a su nación. Aunque los habitantes de raza negra siguen estando entre los más pobres, para muchos se han abierto oportunidades inimaginables antes de la guerra. Acceso a trabajos en el sector de defensa que pagaba bien. Acceso a vivienda digna que ahora pueden pagar. El número de mujeres negras trabajando en fábricas se incrementa en 400%. El número de trabajadores negros en el sector de defensa pasa de 60,000 en 1941 a 300,000 para el final de la guerra en Europa. La migración de negros desde los estados del sur al norte y a California, donde se encuentra buena parte de la industria de defensa, continúa. Y aunque al final de la guerra fuerzas retrógradas quieren que con el regreso de los varones blancos todo regrese al status quo previo, ya no se va a poder. Una de las injusticias sin nombre de esta transición es que una de las razones por la que los aliados ganaron esta guerra fue la logística. Fueron muchos mejores que las naciones del eje y dieron cátedra en esta área. Como a los negros se les impedía combatir, normalmente terminaban en tareas logísticas. Con la guerra terminada, ahora son ellos los expertos en esta área. Deberían ser los expertos del futuro, pero una vez más serán marginados y su lucha continúa. Las 2 historias. Johnny Stevens se encuentra en el fuerte Benning en Georgia. Viste su uniforme, incluyendo las medallas que ha ganado en combate y sus insignias militares. Se encuentra esperando el bus. Al llegar, se abre la puerta y el conductor le dice: «Oye, chico, hey, boy». Este es un término que se conoce como despectivo contra varones de raza negra. «Hey, boy, debes esperar el siguiente bus». Stevens piensa: ya empezamos. Pero de repente se levanta un sargento blanco y le grita al conductor: «¿No ves las malditas medallas que lleva en el pecho? Este muchacho combatió con nosotros. No solo que viajará en este bus, lo hará
con nosotros, al frente. Dirigiéndose a Stevens, el sargento le dice: «Sargento, por favor suba y viaje con nosotros». Stevens sube al bus y este grupo se dedica a beber durante todo el camino hasta llegar a Atlanta. Todos los pasajeros que tenían problemas con un negro en el frente del bus no tienen más opción que callarse la boca y mirar por la ventana. El sargento Isaac Woodward Jr. regresa a casa tras servir por 15 meses con distinción en el Pacífico. Se encuentra en el fuerte Gordon, en Georgia, esperando el bus para dirigirse a su casa en Carolina del Sur. Llega el bus y Woodward necesita utilizar el baño, pero como es negro, debe ir al baño separado para los de su raza. En opinión del conductor, ha tomado demasiado tiempo, por lo que recibe a Woodward con una sarta de palabrotas. Al llegar a la siguiente población, el conductor exige que Woodward sea arrestado por estar ebrio. Woodward no bebía. Se produce un desacuerdo que resulta en un enfrentamiento entre Woodward y el policía, y a este se le suman otros. Durante la paliza que le dan entre varios a Woodward, alguien decide utilizar la macana policial, esa barra de caucho o de metal que tienen los policías, para golpearlo, y entre otros lugares lo golpea en los ojos con uno de los extremos de la macana. Para el final de la pelea, Woodward está en el piso inconsciente y es lanzado en una celda donde se le niega atención médica. Al día siguiente es declarado culpable, condenado a pagar $50 de multa y ya puede irse. Excepto que la paliza ha dejado a Woodward ciego. Este evento desatará eventos que llegarán incluso a la Casa Blanca, pero sorprendentemente al final, el policía que atacó a Woodward será declarado inocente. En fin, la historia del racismo en la Segunda Guerra Mundial entre las fuerzas que supuestamente liberaban al mundo de la maldad es un tema que consideraba requería ser al menos mencionado en mi podcast, por lo que decidí grabar este episodio. Ya nos acercamos al final de esta guerra y mi tarea se acerca a su fin. Como siempre, muchas gracias por su generosidad con este novato. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.